Eh, Ahora vamos a hablar sobre el sistema de clasificación, identificación e información de riesgo. Este es como, es- tiene que ver con lo que son las sustancias peligrosas, ¿cierto? Pero vista desde el área de transporte, que es necesario aprender o tener en consideración si vamos a reconocer explosivos. Esto fue un programa, o podríamos decir, un plan de prevención creado por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América, ¿cierto? El cual son sistemas rombos, a través de colores, números, símbolos y palabras de los diferentes tipos y niveles de riesgo. Acá tenemos el logo universal de explosivos, ¿cierto? ¿Y qué son los explosivos? Son materiales o objetos que debido a una reacción química desprenden gases a una temperatura o velocidad que pueden producir daños o materias que pueden producir reacciones exotérmicas. Ejemplos, fuegos artificiales, bengalas, bombas, cohetes, municiones, mechas, detonadores y otros. Los explosivos se separan por división, ¿cierto? Que la división 1.1 es el riesgo de explosión de este material, es muy peligroso, dado que cuando explota lo hace instantáneamente toda la carga. Un ejemplo es la dinamita. El 1.1 es el más fuerte, después van. ¿Por qué la dinamita? Si yo tengo varios eh, tubos de dinamita, al explosar uno, van a explotar todos. Recuerden que la palabra es explosar. Mucha gente dice explota. Y después vamos a ver la diferencia. División 1.2. Los explosivos con esta numeración son explosivos con riesgo de proyección de fragmentos o proyectiles, como por ejemplo bengalas, disculpen, y cuerdas detonantes. Es decir, que al explosar el producto van a salir pequeñas esquirlas o fragmentos que pueden provocar un daño mayor, similar a lo que al efecto de una granada. División 1.3. Esta clase de explosivos son los que, además de tener un riesgo de proyección de fragmentos, también son inflamables, como por ejemplo motores de cohetes y fuegos artificiales. Es decir, que al explotar el producto, tenemos el daño de la onda que produce al explotar, van a salir proyectiles y aparte se va a inflamar, es decir, que va a haber fuego. División 1.4. Esta clase comprende a los explosivos de un nivel más bajo en el que contamos munición de armas pequeñas y fuegos artificiales. Munición de armas pequeñas se le puede llamar a la 5.56, a la 9 milímetros, a la 38. División 1.5. Estos son los explosivos con riesgo de explosión masiva, pero estables, a la vez con un bajo riesgo de explosión. Como ejemplo tenemos nitrato de amonio y mezclas de aceites de combustible. Muchos de estos se ocupan en la minería y también en lo que es la agricultura para hacer fertilizantes y productos similares. Así que cuando hablamos de explosivos hay que sacarse de la cabeza que son productos que no vemos en la vida cotidiana. Muchos de estos productos sí los podemos ver en nuestros trabajos, en fertilizantes, etc. 1.6. Quizás sean los explosivos con un nivel muy bajo de explosión que difícilmente pueden explotar. Un ejemplo de ello son las cajitas de fósforo, el más común. Así que, vuelvo a repetir, cuando hablamos de explosivos, no solamente hablamos del explosivo que vemos en las películas o que vemos en la unidad militar, sino hay explosivos que son comunes en nuestro diario vivir. Ahora vamos también a hablar sobre los otros materiales peligrosos. Y alguien va a decirme, pero si estamos en una clase de explosivos, ¿para qué vamos a hablar de eso? Recuerden que un artefacto explosivo puede ir acompañado de mayores efectos si se mezclan con otros químicos. Por eso es necesario también entender un resumen de qué son las otras materias peligrosas. Clasificación 2, gases. Son materiales que a presión normal, 20 grados Celsius, se encuentran en estado gaseoso o bien con una presión superior a 3 bares a 50 grados Celsius. Los gases pueden presentar licuados, comprimidos o refrigerados.
Licuado es cuando viene la palabra líquido, es ese gas que parece líquido, y comprimido son ejemplos de los gases que tenemos en las casas o en los balones. En los gases refrigerados son los gases que vemos detrás del freezer, eh, nitratos y gases similares. Los gases también se separan en división. Tenemos la 2.1, ¿cierto? Que es el símbolo que está acá. Perdón, el símbolo que está acá, que son gases que a 20 grados Celsius y a una presión de 101,3 EPA son inflamables en mezcla de proporción igual o inferior al 13% en volumen. Tienen una gama de inflamabilidad con el aire de al menos 12%. Ejemplos de esto es el gas butano y el etano. El gas butano o propano, ¿cierto? Lo podemos encontrar para las cocinillas de camping. El gas butano lo podemos también encontrar en lo que es la red de gas domiciliaria, cuando hay estos como estanques gigantes que alimentan a más de un hogar. Y el etano, que también es un tipo de gas, ¿cierto? Gases inflamables no tóxicos. Son gases que diluyen, sustituyen o desplazan el oxígeno en el aire, produciendo asfixia. Tienen características comburentes y favorecen a la combustión en mayor medida que el aire. Ejemplo, oxígeno y helio. No pueden adscribirse a ninguna de las demás clases. Ahora, como dato, ¿qué es lo que significa comburente? Es el compuesto que gana electrones durante la reacción de redox. El combustible es la sustancia que cede electrones y se oxida, a diferencia del comburente. Es decir, el comburente es como el oxígeno que provoca la combustión en conjunto a un combustible. Ahora vamos a hablar sobre los gases tóxicos. Los gases tóxicos los podemos encontrar en los transportes o en las zonas HAZMAT con los dos símbolos. Puede ser ese o el que está acá. ¿Cierto? Los gases que producen interacciones en el organismo vivo, pudiendo provocar la muerte a determinadas concentraciones, la difusión de humos o gases a la atmósfera, es perjudicial para el medio ambiente y la vida diaria. Pueden producir por inhalación efectos agudos o crónicos, irritantes o incluso la muerte. Los gases tóxicos pueden además ser inflamables, corrosivos o comburentes. Ejemplo, cloro, monóxido de carbono, gas mostaza. ¿Qué quiere decir que sean corrosivos? Que si, se, si los tengo en un lugar, se van a ir desplazando y contaminando otro lugar. Se desplazan en el ambiente. Inflamables, ¿cierto? Que a una cierta temperatura o a una reacción química pueden producir una flama. Y comburentes, ¿cierto? Que pueden oxigenar y provocar una inflamación también. Clasificación 3, ¿cierto? Tenemos los líquidos inflamables, ¿cierto? Que el símbolo es muy parecido a gases inflamables y tienen división según la temperatura en la que inflaman. La división 3.1 habla de punto de evaporación inferior a 18 grados Celsius o 0,4 grados Fahrenheit. La división 3.2 son puntos de evaporación entre 18 grados Celsius y 23 grados Celsius, ¿cierto? Y entre paréntesis, entre los grados Fahrenheit. La división 3.3 es la evaporación de mayor de 23 grados Celsius, ¿cierto? Y menor a 61 grados Celsius. Eso siempre va a ir acompañado acá en el rombo, y acá así se corresponde a 3.1, 3.2. Eso nos va a servir un ejemplo. Si tengo un líquido inflamable que yo sé que es 3.1, entonces yo sé que eso a menos de 18 grados Celsius es peligroso. La información la da acá. Los sólidos inflamables, ¿cierto? Son con prevención de... Sólidos inflamables. Sólidos con peligro de incendio constituyen 3 subdivisiones. Clasificación 4.1, sólidos inflamables. Son aquellos que bajo condiciones de transporte son combustibles o pueden contribuir al fuego por fricción. Ejemplo, los fósforos. Lo mismo que hayamos visto con el tema de los explosivos. Subclase 4.2, sólidos espontáneamente combustibles. Son aquellos que se calientan espontáneamente al contacto con el aire bajo condiciones normales. Ejemplo, hidrosulfito de sodio.
Subclase 4.3, sólidos que emiten gases inflamables al contacto con el agua. Son aquellos que reaccionan violentamente con el agua o que emiten gases que se pueden inflamar en cantidades peligrosas cuando entran en contacto con ella, ejemplo, metales alcalinos como sodio y potasio. Acá voy a hacer un paréntesis, acá vemos un ejemplo, porque muchas veces las unidades de bomberos, cuando llegan a un incendio, no ocupan agua o ocupan espuma, es por esto, porque hay químicos que pueden reaccionar con el agua. Acá en Chile se ve mucho entre los jóvenes que algo sumamente peligroso es que jueguen con bombas de carbono. El carbono también es un sólido inflamable que al estar en contacto con el agua. Y el carbono acá en Chile se vende sin ningún tipo de documento especial, lo puede comprar cualquier persona en una ferretería. Así que, vuelvo a decir, hay sustancias peligrosas que pueden ser ocupadas para explosivos que no necesitamos un permiso o que se consiguen fácilmente. Por eso es importante reconocer los productos. ¿Cómo vamos a encontrar el símbolo de los sólidos explosivos? Tenemos los tres, ¿cierto? El sólido inflamable que habíamos hablado anteriormente, el sólido de combustión espontánea y los sólidos, ¿cierto?, que reaccionan en el agua. Ahora vamos a hablar de los oxidantes y peróxidos orgánicos. También se dividen en subclases. Ya no estamos hablando de división, se dicen subclases. Sustancias oxidantes generalmente contienen oxígeno y causan combustión o contribuyen a ella. Ejemplo, el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno y nitrato de potasio. De hecho, es común también ver explosivos que llevan fósforo y agua oxigenada. Son sustancias que se pueden encontrar fácilmente. Subclase 5.2, ¿cierto? Peróxidos orgánicos, sustancias de naturaleza orgánica que contienen estructuras bivalentes, que generalmente son inestables y pueden favorecer una descomposición explosiva, quemarse rápidamente, ser sensibles al impacto o fricción o ser altamente reactivas. Con otras sustancias, ejemplo, el peróxido de benzolio y el metilcetilcetona peróxido. Y acá tenemos los símbolos, ¿cierto?, del que no es orgánico y del que es orgánico. Clasificación 6, sustancias tóxicas e infecciosas. Estas también son comunes, las podemos encontrar en las clínicas, hospitales y laboratorios. Son materias que en cantidades relativamente pequeñas pueden dañar a la salud del ser humano o causar su muerte por inhalación, absorción cutánea o ingestión. Cuando hablamos de absorción cutánea, se lo referimos a que pueden ser absorbidas por la piel, ¿ya?, para tener eso en cuenta. Ejemplo de esto es el metanol, glumetileno, esta sustancia extrañan el riesgo del envenenamiento si entra en contacto con el cuerpo humano. Casi todas las sustancias tóxicas desprenden gases tóxicos si un incendio les afecta o si se calientan hasta su descomposición. Es decir, que estas sustancias en el ambiente no desaparecen hasta que se descompongan, ¿cierto? Hasta que se eliminen por calor o por alguna reacción. Duran mucho en el ambiente. Subclase 6.2, materiales infecciosos. Estos también los podemos encontrar en hospitales, clínicas, al igual que todo. Estos son, ya hablamos de virus, microorganismos, ¿cierto? Son aquellos microorganismos que se reconocen como patógenos, bacterias, hongos, parásitos, virus e incluso híbridos o mutantes. Acá voy a explicar qué quiere decir la palabra mutante, ¿cierto?, para que no piensen. Mutaciones, un ejemplo, fueron cuando hicieron el experimento de la hojita Dolly, o alguna enfermedad, o algún virus o bacteria que sea creada por el hombre, se le dicen mutantes. Que pueden ocasionar una enfermedad o infección a los animales o a las personas, ¿cierto? Ejemplo de esto es el anthrax, ahí ya tenemos una que crea y el VIH y el E. coli. Son ejemplos de materias infecciosas. Clasificación 7, radioactivos. Son objetos o materias que contienen radionucleidos en los cuales tanto la concentración o la actividad como la actividad totalmente en la remesa exceden los valores específicos mínimos por sustancias fisionables, ¿cierto? Y acá tenemos los tipos de sustancias radioactivas. Para que entendamos mejor, y yo sé que para las personas es difícil entender una sustancia radioactiva si le digo uranio 233,
pero un ejemplo, si les digo que en los escáneres, en las máquinas de rayos X, podemos encontrar radioactividad. Entonces también son sustancias que se encuentran en elementos cotidianos. Por ejemplo, cuando yo me enfermo, voy a una máquina de escáner, ahí puedo encontrar algunos de estos materiales. ¿Cierto? Y su símbolo de radioactividad es lo que vemos acá. Comúnmente vamos a encontrar esto. Clasificación 8, sustancias corrosivas. Corresponde a cualquier sustancia que por reacción química pueda causar daño severo o destrucción a toda superficie con la que entre en contacto, incluyendo la piel, los tejidos, metales, textiles, etc. Causa entonces quemaduras graves y se aplica tanto a líquidos o sólidos que tocan la superficie como gases y vapores que en cantidad suficiente provocan fuertes irritaciones de las mucosas. Ejemplos, ácidos y cáusticos. Un ejemplo de esto podría ser el gas mostaza, se me olvidó decir. Y la última clasificación, ¿cierto? Son materiales peligrosos misceláneos. Son materias que suponen algún tipo de peligro no contemplado entre los anteriores, ¿cierto? Dioxinas, polos finos que pueden provocar daños en las vías respiratorias, pilas de litio, materias peligrosas para el medio ambiente. Dentro de esta categoría, la mercancía más común es el hielo seco, CO2, que se usa para refrigerar diversos productos, ¿cierto? Las sustancias que se transportan o presentan para su transporte a temperaturas iguales a 100 grados Celsius también entran dentro de esta clasificación. Los organismos genéticamente modificados que no responden a definiciones de sustancias infecciosas, pero que pueden provocar en animales, plantas o sustancias microbiológicas modificaciones que normalmente no se producirán como resultado de la reproducción natural. Es decir, que cualquier organismo que haya sido modificado, que si lo soltamos a la vía natural y genera una modificación a la vida silvestre, también entra dentro de esta clasificación. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación general de los explosivos. Y ya los vamos a volver a hablar sobre el tema de explosivos. ¿Cierto? Los explosivos se clasifican según su sensibilidad, ¿cierto? Se clasifican en dos grupos: explosivos bajos o lentos, ¿cierto? Su relación es relativamente lenta. Dentro de esto se encuentra la pólvora negra y pólvora coloidal, la tin 1, las cuales sin un confinamiento o presión adecuada sufren un proceso de combustión manifestada por una flama viva, ¿cierto? Su velocidad de detonación varía hasta los 224 metros por segundo. Para su estudio se divide en explosivos bajos propulsores y explosivos bajos pirotécnicos. Acá tenemos un ejemplo de la pólvora negra. Así se ve y casi siempre se vende en estos productos, o también hay unas bolsitas transparentes que venden la pólvora negra como que parecen pastillitas. Explosivos altos o instantáneos, ¿cierto? Detonación. Son sustancias químicas o combinaciones en las que su velocidad de detonación es relativamente rápida, por encima de los 1000 metros por segundo. Ejemplos de estas sustancias son el trinitrotolueno, explosivos plásticos, C4 o ANFO. Para su estudio se divide en explosivos altos primarios, son aquellos cuya característica principal es su inestabilidad. Son usados generalmente como iniciadores de los altos explosivos secundarios. ¿Se acuerdan que cuando recién hablaba sobre el ANFO, yo les dije que eran inestables? ¿Cierto? Acá lo vuelven a decir. Explosivos secundarios, ¿cierto? Sí, disculpe. Explosivos altos secundarios son aquellos cuya característica principal es que para reaccionar requieren de una explosión auxiliar, lo cual les da la cualidad de ser químicamente estables, ¿cierto? Clasificación general de las explosiones. Las explosiones se clasifican en tres tipos, a saber: explosiones mecánicas. Una explosión mecánica consiste en la conversión gradual de una sustancia como el agua en gas
o vapor. La presión creciente del vapor dentro del recipiente sobrepasará la resistencia estructural del recipiente, como por ejemplo cuando explota una caldera de vapor, un compresor de aire o las mismas ollas de presión, cilindros de gas, etc. Eh, no sé, aquí un ejemplo que no ha visto es la olla de presión, que cuando la dejamos por mucho tiempo y la abrimos de mala forma, sin darle un tiempo, se van, toda esa presión que estás sale de golpe y puede crear una explosión. De hecho, en la plataforma Classroom yo voy a dejar un video donde hay unas personas eh, sacando un neumático a un tractor y como lo sacan de golpe, también explosa. Explosiones químicas. Una explosión química es la conversión casi instantánea de una sustancia sólida, líquida o gaseosa, en un gas de mucho mayor volumen. Todos los explosivos fabricados, salvo los nucleares, son explosivos químicos. Este tipo de explosiones solamente utilizan contenedores para darle maquillaje y pasen desapercibidos los explosivos. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir que le den maquillaje? Un ejemplo, si yo tengo una sustancia X, ¿cierto? Que la voy a ocupar como explosivo, si yo quiero que la persona no la detecte, la voy a meter dentro de una mochila, la voy a meter dentro de un vehículo para que sea difícilmente ubicable. Eso significa maquillar un explosivo, hacerlo pasar como algo del entorno. Explosiones atómicas. Una explosión nuclear puede ser provocada por fisión o división del núcleo de un átomo, o por fusión, o sea, la unión mediante considerable presión de los núcleos de los átomos, creando una reacción en cadena más una lluvia radioactiva, dependiendo de altas temperaturas y un desplazamiento violento de la explosión acompañado de un gran estruendo. Acá vemos un ejemplo de una explosión eh, atómica. Es Hay que pensar también que la contaminación que deja las explosiones nucleares o atómicas duran años, años y años. De hecho, si nos vamos más atrás de la historia, lo que fue Hiroshima y Nagasaki, hasta el día de hoy hay generación de personas que nacen con deformidades y cáncer derivado de lo mismo, para que vean un poco la magnitud del daño que esto provoca. La mecánica de una explosión. Una explosión resulta de la liberación rápida de una gran cantidad de energía en un espacio limitado, aplicado a explosivos convencionales y nucleares. El material explosivo se convierte en gases produciendo cuatro efectos primarios, así como otros secundarios y dos fases perfectamente definidas. ¿Cierto? El efecto térmico incendiario, y resumiendo, es cuando se produce una temperatura que provoca mm, la detonación del explosivo. El efecto térmico es la producción de calor causado por la explosión. El efecto térmico varía en función del explosivo detonado, ¿cierto? Por lo general, un explosivo lento tendrá un efecto incendiario de mayor duración que un explosivo alto. Sin embargo, un explosivo alto producirá una temperatura mucho mayor. A menos que los materiales en cuestión sean muy combustibles, el efecto térmico sería normalmente insignificante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo provoco mucho calor a un explosivo, este va a explotar obviamente, pero su duración va a ser menor porque se va a consumir el material en menor tiempo, disculpe, no mayor, en menor tiempo. Efectos de sobrepresión, ¿cierto? Una sustancia en el momento en que se transforma y produce una explosión, esta a su vez origina un aumento de presión con respecto a la presión atmosférica. Se puede afirmar que un efecto de sobrepresión no es más que la acumulación concentrada de la presión normal existente en el medio ambiente, que por medio de una expresión hace por milésimas de segundo esta presión se concentra en determinados lugares como comprimiendo los elementos y materias existentes en dichos sitios, causando daños físicos. Efecto de onda de choque frontal. Al detonar la presión de gases produce una compresión rápida e instantánea de las masas áreas circundantes. Se hace visible tomando la forma de un círculo blanco que se expande rápidamente al borde de esta. Se la conoce como efecto de onda de choque frontal. Al producirse, estas se diferencian en dos sentidos. Esto también lo tengo resumido y se lo vamos a mostrar más adelante.
fase de presión positiva. El choque frontal es seguido por una onda de presión positiva que empuja cualquier objeto que se encuentre a su paso hacia la periferia en todas direcciones. Ello provoca su rápida fragmentación al golpear, romper y hacerlos volar en todas direcciones debido al círculo icónico, violento y empuje, golpeo, ocasiona en todos los objetos. Fase de presión negativa o succión. La onda de presión positiva se mueve hacia la periferia hasta que la presión de los gases producidos se equilibran con la presión atmosférica, entonces pierde fuerza rápidamente, quedando un vacío parcial como una burbuja alrededor del punto de detonación. En este momento el equilibrio se pierde rápidamente, originando que las masas del aire se desplacen en sentido inverso, empujando con violencia hacia adentro para ocupar el vacío existente. ¿Qué quiere decir eso? Acá tenemos la zona de detonación. Se nos produce una onda expansiva, la cual genera fuerza. De hecho, yo voy a comentar algo. La onda expansiva tiene tanta fuerza que va a buscar por dónde desplazarse. Por dónde desplazarse. Un ejemplo, dentro de una persona, si hay una persona dentro de la zona de la onda, esa onda vacía va a entrar por la oreja, va a entrar por boca, va a entrar por nariz y va a intentar después salir por cualquier otra vía, y eso es lo que provoca que las personas que estén cerca revienten. Esto es verdad, las personas que están dentro de una zona explosiva, si el explosivo es muy fuerte y la onda tiene una gran fuerza, la onda va a buscar por dónde entrar y después va a buscar por dónde salir, provocando daño al interior, para que se hagan una idea. Estas son las fases, ¿cierto? La fase positiva, la fase negativa, y esos puntitos serían como la esquirla o los objetos dañados que también provocan un efecto ametrallar. ¿Cierto? Este es el efecto ametrallar que hablaba anteriormente. Una bomba de fragmentación ordinaria se construye colocando un explosivo dentro de un recipiente frágil, como por ejemplo un tubo de metal. El explosivo detonado rompe entonces el recipiente y produce fragmentos que son lanzados a gran velocidad. Dependiendo del tipo de explosivo utilizado, estos fragmentos se propagan volando en línea recta y pueden causar daños o la muerte a grandes distancias. A ver, ¿cómo hacer mención sin nombrar, sin darle la idea de cómo se hace la explosión? Supongamos que yo tengo esta botella, ¿cierto? Y a esta X botella le echo X ácido con plomo o aluminio. Ese ácido, al reaccionar con el plomo con aluminio, va a crear una temperatura, ¿cierto? Y los gases al tener una excitación, una temperatura, se comienzan a mover, buscan por dónde salir. Pero como la botella está cerrada, los gases intentan salir, van a empezar a inflar la botella, inflar la botella, inflar la botella, hasta que salgan, ¿cierto? Provocando una explosión. Y a eso le sumamos que a esta botella, yo con alguna cinta le pongo perno, le pongo clavo, ¿cierto? Entonces, al tener el ácido amoniático que afecte, que reaccione con el aluminio o con el plomo, y cuando reviente la botella, ¿cierto? Esos mismos pernos que yo le puse van a salir proyectados. Eso es un ejemplo de un explosivo con, con fragmentación. Fase de una explosión ¿cierto? En la onda de choque, ¿cierto? Esta es la condición normal. Acá tengo el explosivo, ¿cierto? Esta es la mecha, un lugar normal. Durante la explosión se va a ver así, ¿cierto? El explosivo explosó, creó la presión positiva, ¿cierto? Y después la fase de presión negativa. ¿Qué quiere decir eso? Todas las personas creen que cuando una bomba explosa, ¿cierto? Es solamente una onda que va a una dirección. No. La fuerza hace que las cosas vayan por un lado y después vuelvan a su lado inicial. Así que cuando vemos en las películas que el protagonista a través de una explosión saltó y se salvó, eso es mentira. ¿Por qué? Porque si eso fuera en realidad, el protagonista haría esto. Saldría de un lado y después la misma fuerza lo atraería, provocando daños traumáticos
calculable. O sea, ¿cierto? Después de la explosión, se vería un entorno así. Y la dirección de la explosión, ¿cierto? Como dije anteriormente, hacia todos los lados. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo, tengo una cámara acá, y en una zona que explosa, mi cámara haría esto. Iría para allá y después volvería. Clasificación e identificación de artefactos explosivos, ¿cierto? Los artefactos explosivos tenemos como primero los explosivos militares, ¿cierto? Son aquellos fabricados por la industria militar y destinados para el uso militar o policial, Fuerzas Armadas, Policía Militarizada, ¿cierto? Con una venta reguladas a entidades de seguridad nacional o contratistas de seguridad. Un ejemplo como contratistas de seguridad tenemos la Blackwater Academy y Defion International. Algunos explosivos militares son el TNT, el RDX, el PTN, el octógeno y el HMX, ¿cierto? Tenemos el C4 y el SEMPEX. Artefactos explosivos civiles, industriales o comerciales, ¿cierto? Aquí, a diferencia del explosivo militar, su uso es empresarial e industrial. Su uso más común es la demolición de infraestructura y la minería. Los explosivos de uso civil se suelen agrupar en las siguientes familias: dinamita, anfo, hidrógenes y emulsiones. En muchos países el TNT no está permitido para la minería, en mi país sí se puede encontrar TNT para la minería, por eso al inicio de la clase nombré el TNT. Y ahora entramos a lo que son los artefactos explosivos improvisados, ¿cierto? Por su sigla en español AEI, ¿cierto? Que son, o por su sigla en inglés IED. Se denominan así los explosivos fabricados por los propios terroristas y criminales. Son explosivos que no requieren ni procesos ni instalaciones certificadas para ser fabricados, ni primeras materias de difícil acopio o adquisición. Muchas de ellas se pueden comprar libremente en el mercado, ni grandes conocimientos técnicos. Acá tenemos un ejemplo de un explosivo, ¿cierto? Con esquirlas, fragmentación, serían tornillos. Y acá abajo tenemos un ejemplo de un explosivo con un efecto incendiario. Artefactos explosivos, ¿cierto? Los A y E pueden ser muy diversos. Pueden ser un ejemplo de un explosivo postal, paquetes, cartas, sobres, ¿cierto? Artefactos explosivos incendiarios, bombas cazabobos y bombas cazabobos para neumáticos. Cuando se refieren a bombas cazabobos, son bombas que la misma víctima lo hace detonar. Pueden ser a través de un sensor, a través de la manipulación, ¿cierto? Y las bombas cazabobos para neumáticos se refieren a bombas que, valga la redundancia, van en el neumático del vehículo, que este al ser el movimiento se activa. Bombas de hielo seco, botellas bombas, collares bombas, vehículos bombas, zapatos bombas, otros. Recuerden que el artefacto explosivo improvisado se puede maquillar de lo que el terrorista o la persona a cargo de hacer la bomba quiera. Se puede maquillar de muchas formas, incluso como un juguete. Acá tenemos un ejemplo de un collar bomba. Esto fue muy común verlo en Colombia en la época dura de la FARC. Y si vemos esta imagen, la bomba detone o no detone, la persona, yo creo que queda con un trauma de por vida sabiendo que tiene algo que la va a matar en su cuello. Acá tenemos otro ejemplo también de una bomba improvisada. Ahora vamos a hablar de los elementos indispensables para crear un explosivo, ¿cierto? La carga es el material que produce la explosión. Ejemplo, el C4. El mecanismo de retardo, también conocido como mecanismo de disparo o ignición, switch o interruptor, interruptor. Se define como el dispositivo que provoca la acción del explosivo. ¿Por qué puse el, el reloj, este reloj antiguo y manual? Para, para retardar una bomba tengo que tener algo que lo active, ¿cierto? Puede ser una bomba programada a tiempo, ¿cierto? Que cuando esta tiene que... A ver, voy a explicar bien. Vamos a explicarle. Tengo un reloj manual, ¿cierto? No tengo reloj. Vamos a ver el mismo ejemplo.
Supongamos que yo en esta aguja de reloj tengo una placa metálica y en esta aguja de reloj tengo otra placa mecánica conectado a una batería, ¿ya? ¿Cierto? Y ustedes saben que el metal conduce la electricidad. Cuando esas agujas se juntan, hacen una chispa, están conectadas a una batería, ya en una placa metálica. Esa chispa es la que hace activar el explosivo. Por eso se llama mecanismo de disparo. Otro mecanismo de disparo bien común puede ser el de péndulo. Imaginen un tubo, ¿cierto? Un tubo que adentro del tubo lleva una goma o caucho, madera, cualquier material aislante, ¿cierto? Y en un extremo del tubo tenemos metal, ¿cierto? Conectado a una batería, a una fuente de poder. En la otra parte del tubo, desde el caucho hacia la izquierda, podemos poner una bolita metálica, ¿cierto? Que esa bolita metálica esté conectada a un cable y también hacia el circuito donde está alimentada la energía. Estos dos, para que se activen, se tienen que tocar. Entonces, ¿qué hace el terrorista? Lo pone en una mochila. Entonces, cuando la persona manipula la mochila, la bolita gira, bota el caucho y se junta con la otra punta metálica, haciendo una chispa. Ese se llama el mecanismo de péndulo. Después ya tenemos los mecanismos ya de ignición, que puede ser una mecha, un paño, etc. ¿Cierto? La fuente de energía es conocida, ¿cierto? Es conocida también como fuente de poder, de alimentación, sistema de incendio o interruptor. ¿Cierto? Puede ser desde una batería, una pila, y algo más grande como una batería de vehículo, etc. El iniciador es un explosivo primario que al emitir una deflagración produce la explosión de la carga, puede ser, ejemplo, un detonador. Estas mechas detonantes no es solamente una mecha, sino llevan explosivos al interior. ¿Ya? Y ahora son los elementos opcionales para hacer un explosivo. Estos no siempre pueden ir, es a opción del terrorista, ¿cierto? El contenedor, ¿cierto? Que es el recipiente donde puede ir el explosivo. Puede ser una caja, puede ser un paquete de cigarro, puede ser un vehículo, botella, un estuche de guitarra, mochila, maletín, un foco LED, etc. El potenciador de efecto metralla, ¿cierto? Pueden ser pernos, tuercas, clavos, bolones. De hecho, hasta hay formas de el vidrio ocuparlo como metralla, etc. Métodos generales de un artefacto explosivo improvisado. Activación por mecanismo de radar. Los artefactos de explosivos improvisados se diseñan para funcionar o detonar después de transcurrir un tiempo. Ejemplo, un reloj, que habíamos dicho anteriormente. Activación por trampa explosiva, bomba cazador, ¿cierto? Pueden ser un tirón, como una trampa de alambre, que causa un traspiés, vibración del actuador, presión o alivio de presión, movimiento, inclinación, como dije, el péndulo, elevación, vibración, temblor. Si tiene conocimiento de certificados, artefactos explosivos improvisados, accionados por la víctima, que incorporará sensores pasivos de infrarrojo, otros sensores de alarmas y componentes sensibles a la luz. Hay una persona que me está pidiendo. También hay activación por control remoto, ¿cierto? Esto le da una ventaja al terrorista, ya que la activación por control remoto puede ser activado a mayor distancia o lejos de la zona de la explosión. Ejemplo de esto son el cable eléctrico, el radio control, radios de comunicación, walkie-talkies, teléfonos, timbres, sensores de luz, sensores de movimientos y sensores de sonidos. ¿Cierto?
Fundamento de un artefacto explosivo improvisado. El término artefacto explosivo improvisado ahí no debe inducir a considerar que es un sistema poco elaborado, poco eficaz, carente de tecnología o sin planificación previa. Recuerden que todo depende del conocimiento técnico, de la habilidad del terrorista y también del capital que él cuente para poder crear una bomba. Los artefactos explosivos improvisados son relativamente fáciles de elaborar y usar, son baratos de producir, son adaptables a las necesidades del criminal, evolucionan junto a la tecnología, son difíciles de identificar y desactivar. Debido a su diversidad y modo de fabricación, tienen baja probabilidad de ser detectados, son extremadamente letales como mecanismos de hacer daños y sembrar terror. ¿Cierto? No sé si alguien tiene alguna consulta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el curso para poder aclarar las dudas. Recuerden que mañana viene la segunda parte. Por los momentos claro el tema, Manuel. Vamos bien. Muy bien, ya. Mire, el tema de mañana ya se enfoca en lo que es la planificación, la evaluación y el trabajo de las unidades de emergencia. Hoy en día lo que vimos como para entender a primera instancia cómo se vería un explosivo, cuáles son sus componentes. Y bueno, por ahí se me hablé un poco de más y casi enseño a hacer un explosivo, el de ácido magnético, pero realmente yo siempre tengo una mentalidad. No podemos buscar lo que no conocemos, así que si entregué información de más, la idea no es para que ustedes hagan un explosivo el día de mañana, sino es para que lo conozcan. No sé si me entienden el punto de vista. Ya, muchachos. Entonces, y en ingeniero Learning, se trata de reconocerlo, no desactivarlos. Recuerden que muchas personas, por hacer funciones que no les cumplen, se pueden verse en un tema legal o también se pueden verse envueltas en un problema mayor, perder su vida, perder una mano, eh, y eso. Bueno, por el día de hoy damos la clase finalizada al no ver consultas o preguntas. Recuerden que mañana viene la segunda parte y voy a compartir también el link de Classroom. Nos vemos, hasta la próxima. Que tengan buenas tardes.